Hemos estado hablando de lo terrible históricamente que es la irrupción del racionalismo en política y el nacimiento de las ideologías que el racionalismo ha originado en nuestro mundo. Y hay un momento histórico que supone un antes y un después, que supone una ruptura, un punto de inflexión, sin duda, en esta irrupción del racionalismo político, que es la Revolución Francesa, la Revolución de 1789. Si nosotros decíamos que el descubrimiento de América en 1492 abría una etapa nueva en la historia de la humanidad, la edad moderna, con su globalización, no cabe duda de que la Revolución Francesa de 1789 nos ha introducido también en una época nueva, una época que podríamos llamar y caracterizar con propiedad como una época revolucionaria. A mi entender, esta época, que comienza con la Revolución Francesa, no ha concluido. Es decir, seguimos en esa época revolucionaria. No hemos alcanzado todavía el fin de esa revolución, en singular y con mayúscula, que empezó en 1789. De alguna manera, 1789 fue como un efecto lupa, es decir, como todo ese racionalismo, todas las ideas que hemos ido viendo del voluntarismo, del nominalismo, de esa perspectiva extrínseca de la realidad, todas esas categorías que hemos ido viendo, como si hubiera una gran lupa, se concentraron en un punto y estallaron con la Revolución Francesa. De tal manera que el incendio y esa ruptura radical entre el pasado y el presente que empieza con la Revolución, esa ruptura, como digo, no la hemos superado, nos hallamos todavía inmersos en ese momento. Y esto es muy importante para comprender qué es lo que estamos viviendo. Yo antes hacía mención a la Revolución Soviética y cómo hay un hilo evidente, directo, que une y vincula a la Revolución Francesa con la soviética. Y hay que decir que hay un hilo directo también con todo lo que estamos viviendo ahora, con esta subversión, esta revolución del orden, digamos, de lo que quedaba del orden tradicional y religioso de las sociedades occidentales, pero también por extensión de todo el mundo, cómo vemos que está siendo socavado, minado, subvertido. Cómo llega la época preconizada por Nietzsche de la subversión de todos los valores. En ello estamos por lo tanto en esta época. Es verdad que el momento histórico en el que nos encontramos tiene algo de nuevo, algo de no parangonable con las anteriores estallidos revolucionarios, porque ahora no hay Bastillas, no hay palacios de invierno que son objeto de asalto y de asesinato y de fuerza y de violencia. Esto no es así, porque no hay este asalto a las instituciones o al poder instituido o establecido, sino que por el contrario nos encontramos con un hecho curiosísimo, y es que ahora la revolución está hecha justamente desde arriba, está hecha desde el poder, está hecha desde las instituciones, está hecha por los parlamentos, por la legislación, aparece constantemente en el boletín oficial del Estado, es apoyada por las grandes instituciones universitarias o por las grandes corporaciones multinacionales. Es decir, nos encontramos en una fase de la revolución completamente nueva que produce desconcierto, perplejidad, porque ahora es una revolución, en cierto modo, que está en todas partes, mucho más difusa, pero también en ese sentido más insidiosa, porque habla a veces con categorías que hablan, por ejemplo, de la dignidad humana, con categorías que no parecen revolucionarias, y sin embargo ellos la han llenado de una carga totalmente destructiva y nihilista de toda naturaleza, de toda historia, de todo orden y de toda tradición. Como digo, vivimos en este sentido un momento de perplejidad, porque hace mucho más difícil encontrar cuál es la respuesta adecuada de este desafío. En cualquier caso, lo que es evidente es que estamos llegando a una fase final. ¿A una fase final de qué? Pues
a lo que podríamos llamar a la fase final de un mundo sin Dios, ¿no? El intento del hombre de construir la sociedad, su mundo, su cultura, sin Dios, sin un fundamento religioso, sin un fundamento trascendente. Sabemos que esto está llamado al fracaso, es el gran experimento. El gran experimento es construir este mundo sin Dios. Ya decía Plutarco que era más fácil construir una ciudad en las nubes que una ciudad sin religión, sin templos, sin Dios. Pero bueno, en ese experimento estamos, y como todo experimento, decíamos, va a dejar muchos heridos, mucha ruina y mucho desastre por el camino, desgraciadamente. Siempre me ha impresionado una frase de un filósofo, de un pensador contemporáneo de la Universidad de Chicago, pensador político que se llama Mark Lilla. Mark Lilla dice así: hemos decidido que la revelación no ilumine nuestra política. Si nosotros decíamos hace un momento que lo propio del racionalismo es partir de la sola razón, una razón que no está abierta a la revelación ni al misterio, una razón que se ha cerrado sobre sí misma y que quiere hacer las preguntas y las respuestas solo a partir de sí misma. Bien, esta razón que rechaza el misterio, que rechaza la revelación, que rechaza lo sobrenatural, vemos que se va agotando, y que decíamos antes, como de este racionalismo se va generando progresivamente en su despliegue en el tiempo un terrible irracionalismo. Es decir, de esta razón que se niega a ser ayudada y auxiliada por la revelación, al final va de alguna manera volviéndose loca. Cada vez va perdiendo más toda reminiscencia de verdad, de bien y de belleza. Y en ese cerramiento a todo orden trascendente, a toda autoridad, a todo lo que esté por encima de ella misma, llega a ir afirmando las cosas más absurdas, más estúpidas y más demenciales. En este sentido, todo este proceso que vemos desde la Revolución Francesa a nuestros días, es fácil comprobar cómo va cayendo una especie de degeneración progresiva. Como por un lado ese racionalismo que buscaba los equilibrios políticos, unas libertades y unos derechos más o menos con una separación de poderes propio de principios del siglo XIX, va degenerando en un voluntarismo de las masas, en un voluntarismo cada vez más agresivo e igualitario, y en ese proceso de cadencia, de ese racionalismo al voluntarismo. Y ahora llegamos a una última fase, que es la exaltación de lo irracional que hay en el hombre, de lo más oscuro y primario que todos llevamos dentro. Es la exaltación de las pasiones, la exaltación de la inmediatez, de la búsqueda de las sensaciones, en un mundo crecientemente emotivista, cada vez más cerrado a cualquier sentido de lo razonable y de lo verdadero. Ciertamente hay un proceso que se muestra inexorable, que tiene una lógica y una coherencia interna, y que creo que está llegando a su fin, pero a su vez este fin que tiene todavía que agotar todas sus posibilidades. Yo creo que en este proceso que sobre todo el hombre occidental ha emprendido con el racionalismo y con la Revolución Francesa, va a ser como el mito de Ícaro, que hasta que no se nos derritan estas alas
racionalistas, no volveremos al suelo de la realidad. Lo que pasa es que esa caída al suelo de la realidad sin duda va a ser doloroso, pero al mismo tiempo necesario, porque el hombre moderno necesita superar esta etapa, necesita ya tomar tierra, tomar el suelo de la realidad, volver a construir unas bases sociales y políticas sobre el terreno firme de la experiencia, de la tradición y, por supuesto, lo más importante, de la revelación.